Bueno, mucho ha pasado desde que empezó, bueno, muchas veces la administración del Grupo CAT, ahora estoy con presión, así que bueno, la idea es que siempre es muy lindo que te inviten y que te den la oportunidad de contar con mucha gente que... Bueno, antes de 1930 era inmovilización, hielo, reposo y analgesia en el diagnóstico, en el tratamiento de la hemofilia. Ha pasado mucho en la evolución del tratamiento hasta que en los últimos 10 años ya estamos hablando de factores modificados, tequilados, fusionados a inmunoglobulinas, albúmina, moléculas que no son peptídicas y que no, digamos, no forman parte de los factores, pero que funcionan, y la terapia génica, que serían los últimos avances de los últimos 10 años. Ahí saltó la diapositiva, pero en teoría, bueno, los métodos que tenemos no son métodos nuevos. Estamos hablando de los métodos coagulométricos y cromogénicos que fueron desarrollados también hace un tiempo atrás. Esos son los métodos que utilizamos para medir factor 8 y factor 9. ¿Cuáles son las nuevas y futuras terapias para el tratamiento en la hemofilia? Bueno, hablando en el principio de los factores de vida media estándar, ¿sí? Los podemos medir con ensayos funcionales para 8 y 9. Ya todos conocemos los ensayos funcionales para 8 y 9, coagulométricos y cromogénicos, y también sabemos cuáles son sus limitaciones. Fundamentalmente la variación interlaboratorio de los métodos coagulométricos, fundamentalmente en una etapa que se usa el Warren-Test, que es el que más se utiliza, son las variables preanalíticas, la elección y manejo de material de referencia. Hay mucha variabilidad porque depende de muchas cosas, los factores, los métodos Warren-Test y la interferencia de anticuerpos antifosfolípicos. Acá puse un póster que se presentó en el ISTH de un grupo de Argentina que lo que digamos, explica es cómo se puede salvar esta interferencia de anticuerpos antifosfolípidos prescindiendo del método cromogénico, que sería la primera opción, con un reactivo que está rico en fosfolípidos. Muy interesante el póster. ¿Y cuál es el coeficiente de variación de estos dos métodos? El método coagulométrico en una etapa y el método coagulométrico en una etapa, pero para el factor 8 y factor 9. Bueno, normalmente uno espera que el factor 9 tenga un coeficiente de variación mayor que el factor 8, y más o menos viendo los controles de calidad donde hay un buen peer group, ronda este valor, un 12% contra un 9%, todo más o menos parecido. En el grupo nuestro, el grupo de bioquímicos que está en centros de hemofilia, hicimos un control de calidad y presentamos un póster en el congreso donde nosotros mostramos nuestro coeficiente de variación para el factor 8 y factor 9, y que es un poquito mayor, ¿sí? Estos son centros de hemofilia, 18 centros que tienen un coeficiente de variación de 19.5 para factor 8 y de 24.1 para factor 9, pero me quedé muy tranquilo cuando vi el póster de Favaloro en el mismo congreso, que decía, mira, nosotros hicimos lo mismo, empezamos hace 5 años y teníamos este rango para factor 8, entre 6.0 y 20.3 de coeficiente de variación, y conforme fuimos ajustando muchas variables entre los distintos centros, bajamos y estamos mejorando nuestro CV de 3.6 a 17.3, así que esto es para factor 8, y para factor 9 más o menos parecido, 3.9 a 26.2, y mejoraron este CV a este nivel, con lo cual nosotros somos muy optimistas de que podamos hacer lo mismo en el grupo nuestro de hemofilia acá en Argentina. Los ensayos cromogénicos todos los conocemos, para factor 8 y factor 9. El de factor 9 todavía no ha llegado al país. En factor 8 tenemos algunas opciones. La principal ventaja es que no son sensibles, no están afectados por el anticoagulante lúpico y que no son sensibles a la preactivación de la muestra. Tienen la desventaja de que son costosos, de que no son bien asistidos, no tenemos mucha accesibilidad y que pueden ser difíciles de automatizar, aunque esto no es tan cierto y se pueden adaptar a distintas plataformas. ¿Cuál es comparando una etapa versus cromogénico? Acá tenemos un ejemplo de LECAT, son más o menos los mismos CV, tanto para coagulométrico como para cromogénico. Es lo que se habló también, eso hablando de factor 8, hablando de factor 9, y es lo mismo. Tenemos los mismos CVs, esto es una comunicación
del ISTS, donde mostraron en el grupo de CAT que es más o menos la misma variación para cromogénico y para coagulométrico. Pero bueno, nuevos concentrados de factores nos dieron nuevas soluciones y nuevos problemas. Los nuevos problemas son para el laboratorio. ¿Cuál es el nuevo problema? Dosar el nivel real de factor que tenemos. Para el factor 9 y para el factor 8 tenemos el mismo problema. Estos son los nuevos factores modificados, que son los de vida media más extendida. Y en estos casos, la mayor variación la vamos a encontrar en el factor 9. Estos serían los nuevos productos resumiditos. El factor 8 en media extendida tenemos productos de fusión, pegilado. Ahora hablaron de un multipico pegilado, que es un cadena simple, B deleteado, subcutáneo, que aparentemente viene pisando fuerte. Pero bueno, la cosa es que, esto sería para factor 8 y para factor 9 tenemos también productos de fusión y pegilados. No me voy a extender en esto porque mucho, digamos, tiempo no tengo, pero la estrategia bioquímica fundamentalmente son de lesión del dominio B, pegilar, o fusionar con FC de inmunoglobulina. ¿Sí? O cadena simple, que es otro 8 modificado que tiene su problemita. Por ejemplo, es muy difícil de determinar el nivel real de factor y, digamos, por lo general hay que hacer algún otro tipo de cálculo para determinar el nivel real de factor. Como resumen, para el factor 8 de vida de vida media extendida, tenemos, este no sería real de vida media extendida, pero tenemos un factor de conversión 2 para cadena simple por método coagulométrico. Es decir, lo medimos y el resultado lo tenemos que multiplicar por 2, pero eso es lo que dice el fabricante. Realmente está en discusión eso de que sea por 2, y eso hay que definirlo. El factor 8 cromogénico es aceptable, digamos, sería la mejor opción. Los productos de fusión y pegilados, tenemos que dentro de lo que es factor 8 coagulométrico, la técnica, el elástico es aceptable, pero el caulín y la sílica para la fusión, pero el caulín subestima, y los pegilados, el elástico es aceptable y el caulín, pero la sílica subestima. Ahí también depende un poquito del producto. En el caso del cromogénico, por lo general son aceptables. En el caso del 9 modificado, acá tenemos los productos de Refixia, Prolix y Delvion, donde tenemos que es pegilado, fusión y fusión con albúmina. Esto ya es más complicado. Si ustedes miran acá, es muy variable, son los más difíciles de medir. Y acá tenemos un resumen donde vemos que digamos, hay una gran variedad de reactivos de APTT. Vieron que antes hablábamos de los activadores, acá hablamos de la marca directamente, es totalmente diferente este punto. Y acá vemos un poco, esto es una diapositiva que me pasó Manuel Sueldo, gracias, donde vemos la gran dispersión. No me voy a detener en esto, pero fundamentalmente estos son, digamos, recuperaciones, rangos de recuperación. Si los ven aquí, son rangos pequeños de recuperación, donde vemos que estos dos últimos son los cromogénicos, ¿sí? Donde fundamentalmente, digamos, es como que lo que mejor funciona es el cromogénico para factor 9, pero obviamente no lo vamos a tener por mucho tiempo, calculo yo, si digamos, están recién en el desarrollo. Monique Mar también estuvo mencionando eso, hicieron una evaluación de los factores 9, ahí, digamos, no hay patrón claro y realmente la mayor variación es para Refixia, pero lo recomendado cromogénico, acá tenemos un disquete, cromogénico es lo recomendado en general. Y Delvion tiene una salvedad de que en algunos casos sobreestima y en otros está justito en el límite para el dosaje de este factor 9 modificado. Nuevas soluciones, nuevos problemas, olvidemos los problemas, ampliamos el intervalo de dosis. Farmacocinética, acá tenemos algunos ejemplos de WAPS, son pantallas de WAPS. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora? Que tenemos que ver muy cuidadosamente en función de cuál es nuestro concentrado, de ver cómo lo medimos para ingresar los puntos en los distintos calculadores de farmacocinética.
Hoy estaban dando una presentación de este tipo y por lo general están rotando todo para el lado cromogénico y nos olvidamos del problema. Hay más que nada en centros grandes donde tienen una gran cantidad de pacientes y de concentrados diferentes. En el caso de, en resumen, monitoreo con terapia con estos nuevos factores, personalizar el ensayo y el laboratorio debe conocerlo, debe saber, ¿sí? Por lo menos, por el momento, esto no es nuestro problema, y por el momento. El anticuerpo, la terapia de reemplazo sin factor, anticuerpo biespecífico. Todo lo más o menos hemos oído hablar del emicizumab, es una terapia de reemplazo sin factores, factor 8 mimético, ¿sí? El emicizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico, se une al factor 9 y al factor 10, y lo que tenemos es que esperamos una gran interferencia en las pruebas de coagulación, fundamentalmente en las basadas en APTT, todos los análisis APTT basados, los que se les ocurra, el ensayo Bethesda obviamente también, y el tiempo de coagulación activado. Acá estuvieron comentando en una comunicación y también en un póster el control de calidad externo para el emicizumab. Lo que hicieron en noviembre del 18 fue que en una muestra de un paciente con hemofilia bajo tratamiento con emicizumab y una muestra de un paciente con hemofilia que estuvo con el emicizumab adicionado, que utilizaron y lo enviaron a 31 centros y le dijeron: esto, hagan lo que quieran. Hicieron lo que quisieron, y entonces acá tenemos el APTT, que está normal, el factor 8 cromogénico, ¿sí? Pero con reactivos humanos, que dio un valor, el factor 8 cromogénico con reactivos bovinos, que no dio ningún valor, el factor 8 cromogénico, el one stage, que dio cualquier cosa, fíjense, 470%, ¿sí? Tanto para una muestra como para la otra, y los análisis de emicizumab que dieron valor. Entonces, la idea es que los ensayos cromogénicos para el factor 8 en pacientes con emicizumab solo son sensibles si los reactivos son humanos. Fíjense que este reactivo de Hyphen es sensible, pero el resto de las marcas que tienen bovino no son sensibles. Bueno, el de Tecnoclon tiene factor 9 activado humano, pero en este póster que también presentaron en el Congreso, mostraron de que es insensible y que debería de tener también el 10. O sea, si no tienen ambos humanos, no es sensible al emicizumab. ¿Cómo dosamos el emicizumab? ¿Cómo dosamos los inhibidores del factor 8 en un paciente con terapia como emicizumab? ¿Y cómo medir el 8 en un paciente con tratamiento con emicizumab? Pueden ser situaciones en las que nos podemos encontrar. ¿Y cómo dosamos el emicizumab? Bueno, es un método one stage de factor 8 que está con un calibrador de emicizumab. El que más se nombró es el R cuadrado en el Congreso, fue muy nombrado, donde uno lo que hace es utilizar el calibrador de R cuadrado, hace diluciones 10, 20, 40 y tenemos un control para el emicizumab. Con este factor 8 de una etapa y con el calibrador de emicizumab podemos dosar el nivel de emicizumab. ¿Cómo dosamos los inhibidores del factor 8 en un paciente con emicizumab? Solamente podemos usar el factor 8 cromogénico con proteínas bovinas. ¿Cómo vamos? No, vamos bien. ¿Bien? ¿Cómo medimos el factor 8 en un paciente bajo tratamiento con emicizumab? No utilizar el coagulométrico en una etapa, porque da cualquier cosa. No utilizar el cromogénico con proteínas de origen humano, lo mismo, ¿sí? Porque voy a estar midiendo emicizumab, no el 8 del paciente que está bajo tratamiento con emicizumab. ¿Y qué tenemos que usar? El cromogénico con proteínas bovinas, ¿sí? O al menos una de las dos que sea bovina. Se habló mucho también de desgeneración de tromina con emicizumab, fundamentalmente para monitorear algunas situaciones clínicas particulares que uno puede, digamos, afrontar con un paciente que está bajo terapia con emicizumab. Y el test de generación de tromina muestra un incremento en la generación de tromina para un paciente en tratamiento con emicizumab. O sea, es sensible, pero cuando el disparador es 9 activado. Cuando el disparador es factor tisular no es tan así. Y cuando el paciente está con las dos terapias a la vez, no hay efecto sinérgico
acá hay un error, esto no es emicizumab factor 8, esto es emicizumab y 7 recombinante. Hay un pico un poquito mayor, pero no es significativo a dosis terapéuticas, también con el mismo gatillante y con concentrados protrombínicos activados. Ya, digamos, acá sí se ve un pico muy grande y bueno, justamente eso es una de las contraindicaciones para la terapia con un paciente bajo tratamiento con emicizumab. Bueno, el rebalance hemostático es otra terapia sustitutiva. Y tenemos al colcizumab y al fitusiran, que se habló poco, pero se habló, y donde se habló de que, bueno, a grandes rasgos, como desde el laboratorio podemos verlo, con la generación de trombina, donde un paciente bajo tratamiento está, digamos, con un equivalente a un 40% de factor 8. ¿Sí? De actividad. Con respecto al colcizumab, los pacientes se normalizan la generación de trombina a dosis terapéuticas, también midiendo con factor tisular. Y con respecto a la terapia génica es una mención del grupo de Kitchen, donde el factor 8 es un factor 8 deleteado y donde lo que vieron es que midiendo el factor 8, la actividad del factor 8 en un paciente que ha recibido esta terapia, el factor 8 medido por método cromogénico es de un 50 a un 60% menor que el factor 8 medido por método coagulométrico. Es una observación del grupo de CEP. Y creo que la conclusión es que hay una gran variedad de productos, muchas estrategias, ensayos de laboratorio y tratamiento para el seguimiento del paciente con hemofilia, cada vez van a ser más, y que el laboratorio debe conocer el producto y debe optar por el ensayo adecuado, eso dependiendo obviamente siempre de las posibilidades. Es muy difícil que un laboratorio tenga más de 3 APTT en el arsenal, digamos, diagnóstico que puede llegar a tener, pero bueno, tenemos cómo sigue esto. Se simplifica mucho con el cromogénico, eso es cierto, pero el cromogénico es caro y no todos pueden tener un instrumental para hacerlo, por lo tanto, bueno, y es esencial el trabajo. Acá están las fotos del grupo.